Doctor Horacio González, una vez más nos encontramos y en este contexto de pandemia, muy importante a tener en cuenta para el ambiente médico, sobre todo porque queremos saber en primer lugar con qué síntomas se acerca la gente a consultar una vez que ya transcurrió por el COVID. Dentro de las manifestaciones, digamos, que es lo que se llama síndrome post-COVID, nosotros desde el punto de vista cardiológico, lo habitual, lo más frecuente de ver son palpitaciones, sensación de falta de aire cuando camina, que se llama disnea, y muchas veces puede ser también como una sensación de agotamiento, de cansancio físico. Esas son las manifestaciones más frecuentes. Ahora, de todas maneras, hay complicaciones de las infecciones por COVID cardíacas, que bueno, una de las pueden ser complicaciones, digamos, de insuficiencia cardíaca aguda o de cuadros coronarios, que eso, bueno, son complicaciones que ocurren y que son agudas y que, bueno, van a transcurrir durante la internación del paciente, pero una de las más temidas, digamos, es, que es a lo que uno tiene que descartar, es el compromiso miocárdico del corazón, es decir, que no se produzca una inflamación del corazón que se denomina miocarditis. Todas las infecciones virales, en general el virus anda por todo el organismo y muchas veces produce afección a nivel del músculo cardíaco con una miocarditis y que en ocasiones puede ser una patología delicada y una patología grave. Estas manifestaciones que se encuentran después del COVID, ¿tienen que ver su gravedad con respecto a la gravedad que tuvo durante el transcurso de la enfermedad de esa persona? Quiero decir, si una persona transcurrió por el COVID de manera leve, ¿sus manifestaciones posteriores van a ser leves? En general sí, generalmente cuando los pacientes simplemente han tenido un resfrío o han tenido pérdida del gusto y del olfato, que es una de las manifestaciones frecuentes de ver, generalmente, si bien uno los controla, son pacientes que vienen asintomáticos y que no tienen mayormente problemas. Ahora, nosotros lo que hemos visto es que en los pacientes con síntomas un poco más marcados, no hablando de cuadros graves, digamos, de neumonía grave o pacientes que hayan estado internados, digamos, de los cuadros más severos, pero sí del común de la gente que ya es un cuadro entre leve y moderado o moderado. Esos pacientes generalmente quedan con bastantes síntomas en el transcurso después del COVID. Fundamentalmente, ya te digo, dentro de los síntomas habituales son esos tres que en general con la evaluación clínica, el electro, un ecocardiograma y eventualmente, bueno, una ergometría, que uno, para descartar, ya te digo, una de las complicaciones que uno lo que más le tememos es a que haya afección miocárdica, es decir, de una miocarditis. En general se van recuperando totalmente y no traen ni mayores complicaciones, digamos. ¿En qué consisten entonces estos controles post-COVID que se realizan? Sí, fundamentalmente es la evaluación clínica, un examen físico, un electrocardiograma y eventualmente, sobre todo en aquellos pacientes que quieren empezar a tener una vida más activa o de actividad física, hacer controles con ecografía, con el ecocardiograma nosotros lo que vemos son los diámetros del corazón y la función miocárdica. Y bueno, y con una ergometría para ver la capacidad funcional, digamos, la capacidad para hacer ejercicio, como así también por ahí el comportamiento de la presión, la aparición de arritmias, etc. ¿Quiere decir que con el correr del tiempo esa persona puede volver a la actividad física? Sí, generalmente uno lo que nosotros recomendamos, depende qué tipo de actividad física sea, pero lo ideal es hacer reposo físico, digamos, de no hacer actividad física por lo menos un mes, y aquellas personas que hacen actividad física leve, bueno, pueden empezar a caminar, a andar en bicicleta, y los que realizan actividades físicas más intensas, lo aconsejado, ni hablar de por ahí del alto rendimiento, y eso lo aconsejado es esperar un poquito más, entre 1 y 3 meses más o menos, para realizar ejercicio. De todos modos se va regulando mediante el control médico. Sí, eso se evalúa también mediante el chequeo
y uno tiene que volver a entrenar de manera paulatina, porque se produce mucho ese acondicionamiento físico, mucha debilidad muscular, porque en general son pacientes que lo transcurren, o sea, uno desde el inicio de los síntomas hasta que se da alta son 10 días más o menos, pero que en general con síntomas un poquito más importante que los leves, generalmente producen mucha fatiga, mucha debilidad, entonces los pacientes están mucho tiempo en cama y con mucha fatiga, y eso genera mucha debilidad muscular que, bueno, después de a poco tiene que reiniciar las actividades, no solamente por la parte cardíaca, sino también para prevenir lesiones musculares, lesiones articulares, etc.